¿Y si la corrupción en España no fuera solo política, sino también mafiosa? ¿Y si lo que estamos viendo no es un caso aislado, sino la punta de un iceberg que conecta el poder económico, las instituciones del Estado y el crimen organizado? Porque eso es precisamente lo que sugiere el caso de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del Partido Popular, hoy imputado por delitos gravísimos: tráfico de influencias, prevaricación, cohecho. Pero no termina ahí. A su alrededor han aparecido tramas de empresas pantalla, reformas legales hechas a medida para beneficiar a grandes fortunas, y movimientos financieros opacos que algunos investigadores vinculan con las mismas estructuras utilizadas por la mafia italiana para blanquear dinero. En este escenario, el silencio de figuras clave como Feijóo y Ayuso ya no parece prudencia, sino parte de un sistema diseñado para que todo quede enterrado. Cristóbal Montoro no es un nombre cualquiera. Fue uno de los hombres más poderosos del Partido Popular, ministro de Hacienda con Aznar y con Rajoy, y arquitecto de las políticas de austeridad que marcaron una generación. Mientras recortaba servicios públicos y subía impuestos a las familias trabajadoras, desde dentro del ministerio impulsaba reformas fiscales que, según la investigación judicial, beneficiaban directamente a clientes de su propio despacho privado, Equipo Económico. Ese despacho fue fundado por él mismo mientras era alto cargo, y funcionó durante años como puente entre el gobierno y grandes empresas del IBEX, muchas de ellas con intereses opacos. La acusación es clara: leyes a medida, favores encubiertos y un uso descarado del poder público para beneficio privado. Pero lo verdaderamente alarmante no es solo el delito, es el contexto. Porque lo que se investiga no es simplemente corrupción administrativa, sino el posible uso del aparato del Estado para favorecer estructuras financieras similares a las que utilizan organizaciones criminales internacionales. Las mafias como la 'Ndrangheta no operan ya con pistolas ni amenazas. Operan con notarios, con bufetes de abogados, con políticos que les abren la puerta a través de leyes y vacíos legales. Utilizan testaferros, empresas pantalla y estructuras opacas para mover dinero negro a través de sociedades aparentemente legales. Y lo hacen desde hace años en España. La pregunta es inevitable. ¿Las reformas fiscales de Montoro facilitaron, consciente o inconscientemente, este tipo de operaciones? Durante su etapa como ministro, Montoro aprobó amnistías fiscales escandalosas, rebajas a grandes patrimonios y medidas que redujeron el control sobre los flujos internacionales de capital. Justo el tipo de marco legal que las mafias necesitan para operar con comodidad. Informes de Europol y el Greco ya han advertido del crecimiento de estas redes en territorio español. Y aunque no hay pruebas directas de que Montoro colaborara con estas organizaciones, los paralelismos con casos documentados en Italia son difíciles de ignorar. En ambos casos, el patrón se repite: despachos de élite, reformas favorables, círculos de poder que se protegen entre sí, y un silencio institucional que lo cubre todo. Y ese silencio tiene nombre y apellidos. Porque en todo este escándalo hay dos ausencias ensordecedoras: Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. Ambos líderes del actual Partido Popular, ambos con acceso directo a toda la información sobre el caso, y sin embargo, ni una sola palabra. Ni una condena, ni una exigencia de explicaciones. Nada. Silencio absoluto. ¿Por qué? Porque Montoro no era un cualquiera. Era un pilar del partido. Un cerebro de sus políticas económicas. Su despacho asesoró a grandes empresarios, a medios afines y a figuras clave del PP. Feijóo lo conoce bien. Ayuso también. Y saben que si este caso sigue avanzando, el relato de un PP renovado y limpio se desploma. Por eso callan. No por prudencia, sino por estrategia. Para desactivar la bomba antes de que les explote en la cara. No estamos hablando de responsabilidad personal, sino de complicidad estructural. El silencio no es un error, es un mecanismo de protección. Una cadena bien engrasada que sirve para blindar al partido, al aparato, a los que siempre han mandado. Y mientras tanto, los ciudadanos asisten al espectáculo sin saber si reír o llorar. Vemos cómo las investigaciones se dilatan, cómo las responsabilidades desaparecen, cómo los medios afines desvían la atención hacia otras polémicas menores, y todo se apaga. Hasta que el siguiente escándalo lo sustituya. Después de ver todo esto, la pregunta ya no es quién robó o quién cayó. La pregunta real es: ¿estamos gobernados por una casta o por una mafia? Porque cada vez cuesta más distinguir entre ambas. Un exministro imputado, leyes a medida, vínculos con redes empresariales opacas, operaciones financieras sospechosas, y un silencio político que lo cubre todo como una losa. Esto no es simplemente corrupción. Es impunidad organizada.
Un sistema donde los de arriba se protegen entre ellos, donde los jueces no llegan, donde las cloacas ya no están bajo tierra, sino en los despachos del poder. Y lo peor es que muchos lo ven como algo normal, como si esta fuera la única forma posible de gobernar. Pero no lo es. No puede serlo. Porque cuando la justicia no alcanza a los poderosos, lo que tenemos no es democracia, es otra cosa. Y si no rompemos ese círculo de silencio, si no señalamos sin miedo, si no exigimos rendición de cuentas, entonces la corrupción se convierte en sistema. Y el sistema se convierte en una farsa. Este no es un caso aislado. Es solo una pieza más de un patrón que se repite con nombres distintos y caras nuevas, pero con la misma lógica de fondo: usar el poder para proteger intereses privados, crear redes de favores, blindar la corrupción con leyes, jueces amigos o silencio mediático. El caso Montoro no es distinto al de los contratos a dedo durante la pandemia, ni al del novio de Ayuso procesado por fraude fiscal, ni al de las tramas de títulos falsos que salpican a miembros del Partido Popular. Todo forma parte de un mismo ecosistema, donde los que mandan se protegen entre ellos y los que denuncian terminan señalados, desprestigiados o silenciados. ¿Y dónde queda el ciudadano en todo esto? En el último lugar. Mientras tú pagas impuestos, ellos los evaden. Mientras tú te esfuerzas por sacar adelante un negocio o aprobar una oposición, otros compran títulos y se cuelan por la puerta de atrás. Mientras a ti te exigen justificar cada euro ante Hacienda, ellos legislan para esconder millones en paraísos fiscales. Y cuando algo sale a la luz, se activa el manual de siempre: desviar la atención, culpar a la izquierda, acusar de persecución política y esperar que pase el temporal. Lo peor es que el sistema está diseñado para que funcione así. No falla por accidente, falla porque está pensado para proteger a quienes lo controlan. Las instituciones, los medios, incluso parte del sistema judicial, actúan muchas veces como muro de contención para evitar que estos escándalos lleguen al fondo. Y cuando lo hacen, ya es tarde, ya no importa, ya la gente está saturada de ruido. Así mueren muchas verdades en España, ahogadas entre el escándalo anterior y el próximo. Y aún así, nos siguen hablando de regeneración, de limpieza, de un nuevo PP. ¿De verdad alguien puede creerse que este partido, con estas estructuras, con estas alianzas, con esta historia, está en condiciones de ofrecer algo diferente? Feijóo no ha cambiado el PP, ha heredado sus silencios, sus pactos y su manera de operar. Y Ayuso no representa ninguna rebeldía. Representa lo peor de ese modelo: el uso personal del poder, la victimización permanente, y la habilidad para convertir cada escándalo en una guerra política para no dar explicaciones. La clave no está en lo que hacen, está en lo que no hacen. No dimiten, no hablan, no explican, no asumen nada. Y eso, en política, es la señal más clara de que no temen a nada, porque creen que nadie los puede tocar. Y aquí es donde entramos todos. Porque esta corrupción estructural no se sostiene solo desde el poder. También necesita nuestra resignación, nuestra apatía. Ese todos son iguales que repetimos cada vez que estalla un nuevo escándalo. Ese hastío que nos lleva a apagar la televisión, mirar para otro lado o simplemente pensar que no hay nada que podamos hacer. Pero eso es justo lo que ellos necesitan. Una ciudadanía que ya no se escandaliza, que ya no reacciona, que ya ha normalizado que roben, que mientan, que manipulen. Durante años, nos han hecho creer que la corrupción es inevitable, que siempre habrá algo de trampa, algo de engaño, algo de privilegio, que la política es sucia por naturaleza. Pero eso es mentira. La corrupción no es inevitable. Lo que pasa es que en España, está institucionalizada. No es un fallo del sistema, es parte del sistema. Se premia con poder, se blanquea en platós de televisión, se recompensa con escaños. Y quien la denuncia, queda fuera, apartado, marcado. Y eso genera un mensaje perverso: la honestidad no sirve. Porque mientras unos pocos se enriquecen sin consecuencias, la mayoría sobrevive como puede en un país donde los contratos son precarios, los alquileres imposibles, y la sanidad y la educación pública se deterioran poco a poco. ¿Cómo vamos a exigir que la gente confíe en las instituciones, si las instituciones protegen a quienes las corrompen? Por eso es tan importante contar lo que otros callan. No para escandalizar por escandalizar, sino porque sin verdad no hay justicia. Y sin justicia, no hay democracia. Lo que está en juego no es el futuro de un partido, ni la carrera de un político. Lo que está en juego es si vamos a seguir aceptando que nos gobierne gente que actúa como si estuviera por encima de la ley. Y si alguien aún duda de la gravedad de lo que estamos viviendo, que mire hacia otro lado.
pero que lo haga sabiendo que el silencio también tiene consecuencias. Porque esto no va solo de Montoro. Ni siquiera del PP, va de un modelo de poder que lleva décadas operando por encima de la ley. Va de cómo se han convertido las instituciones en un escudo para proteger a los de siempre. Va de cómo se tolera que mientras la mayoría trabaja, cotiza y cumple con sus obligaciones, una minoría privilegiada escribe las reglas del juego para no tener que jugarlas. Las amnistías fiscales, los contratos públicos a dedo, las puertas giratorias, los sobres en negro, los másteres falsos, los currículums inventados, las investigaciones bloqueadas, los medios comprados, las cloacas del Estado. ¿De verdad vamos a seguir fingiendo que todo esto no está conectado? Y lo más doloroso es que ya ni siquiera sorprende. Que haya un ministro imputado por tráfico de influencias y que nadie dimita. Que se hable de vínculos con redes de blanqueo y que el líder de la oposición no diga ni una palabra. Que Ayuso siga señalando a otros mientras su entorno se hunde en casos judiciales. Que se proteja más al corrupto que al denunciante. Que se gobierne no con ideas, sino con lealtades personales, favores cruzados y miedo a hablar de más. Pero esto tiene un límite. Y ese límite se llama ciudadanía despierta. Se llama verdad. Se llama dignidad. Porque una sociedad que normaliza la corrupción, que calla ante el abuso de poder, que se resigna a ser gobernada por los que se protegen entre ellos, no es libre. Es rehén. Por eso, si has llegado hasta aquí, si esto te ha hecho pensar, si sientes rabia, impotencia o simplemente la necesidad de saber más, no lo dejes pasar. Suscríbete para seguir descubriendo lo que muchos prefieren ocultar. Dale like si crees que ya es hora de ponerle nombre y apellidos a los que destruyen la democracia desde dentro. Y sobre todo, comparte este vídeo, porque mientras ellos se cubren con pactos de silencio, la única forma de romperlos es hablando. Que no te callen. Que no te engañen. Aquí seguiremos contando lo que muchos no se atreven, y lo haremos contigo.